También el hecho que estamos viviendo, no solamente a nivel México, sino a nivel ya mundo, a nivel mundial, el agua, en el caso de México, es el gran desafío. Ustedes ven ahí cómo se está comportando. México era un país, diría yo, era un país con una gran disponibilidad de acuíferos, incluyendo el Valle de México. Y saben ustedes que, bueno, la historia es que se fundó pues, en un lago, y evidentemente teníamos disponibilidad o en su momento alguna manera de gestionar el agua, y poco a poco el territorio pues ha ido socavando, ha ido generando un reto muy importante en materia hidráulica. Y hay en este momento 70 acuíferos que se quedaron sin disponibilidad de agua, alcanzando un total de 275 acuíferos sin una disponibilidad real de agua, que va a implicar un promedio de un déficit de 9.610 hectómetros cúbicos. Esto para México, bueno, es de veras un tema alarmante, porque no solamente estamos hablando del agua para las ciudades, estamos hablando del agua para la producción, para la industria, para el campo, para los animales. Entonces, bueno, este fenómeno en México y en América Latina, pues es un gran desafío que tendremos que estar revisando y atendiendo y sobre todo tomando decisiones de política pública. Y en este lugar, bueno, en este mapa ven también la cobertura nacional de acuerdo al Sistema Nacional de Información, que nos dice que hay estados con menor cobertura de agua potable, como Guerrero. Imagínense, no tener agua y tener los grandes desafíos en materia de escuelas, de vivienda, etcétera, pues es muy difícil. También tiene el 85.76% Guerrero de menor cobertura de agua potable, San Luis Potosí, un estado con un patrimonio cultural muy importante, y Chiapas con el 85.86. También están teniendo un reto muy importante y una déficit en materia de agua. Y bueno, pues hay otros estados con mayor cobertura, por lo menos hasta los datos que estábamos tomando en 2020, que hablaban de Aguascalientes con 98.92 y el Llano, por ejemplo, que permitían una mejor, ser más optimistas en este índice de agua. Sin embargo, bueno, pues ahora sí que los datos van cambiando constantemente y los índices de calor y el calentamiento global pues están teniendo una mayor aportación y diferenciación. Y bueno, no podríamos dejar de hablar de un tema importante que tiene que ver también con cómo están moviéndose los cambios en las ciudades, que es el tema, por ejemplo, de vivienda. La vivienda en todas las ciudades, bueno, pues está pasando ahorita por un reto de cómo estamos logrando los urbanistas, los arquitectos, los economistas, que la vivienda pueda transitar hacia un espacio de atención social a la población de menores ingresos. Y no lo estamos logrando. El año pasado estuvimos viendo el promedio, por ejemplo, de vivienda en la Ciudad de México era del valor era de 5 millones de pesos. Y bueno, no había posibilidad en esta gran metrópoli de vivienda por debajo de los 800,000 pesos, que era la posibilidad de los jóvenes que están saliendo ahorita de las escuelas, están ganando 20,000 pesos mensuales. Entonces, el reto entre la población más joven, la población que va a demandar vivienda en los estratos entre los 19, 24 o hasta los 35 años, pues va siendo mucho más difícil porque no estamos viendo que las ciudades vayan abaratando el espacio. Y durante los últimos 10 años el costo de la vivienda pues se ha incrementado sustancialmente. Y ya, bueno, estamos teniendo en la gran zona metropolitana del Valle de México, como les decía, del 1.500.000 pesos a los 5 millones de pesos en promedio, lo cual pues está generando que tengamos el mercado inmobiliario pues con muchos retos para lograr dar atención a las generaciones más jóvenes. En el caso de otra ciudad
muy importante en México, como es Puebla, verán ustedes, evidentemente, pues los costos, el rango de la vivienda más cara, que se le llama residencial plus, aquí a la vivienda mínima, que es la que puede, o social, que es la que podría estar comprando la mayoría de la población, bueno, pues nos da mapas en donde eso es lo que pasa en todas las ciudades, ¿no? La vivienda se encarece al centro, la vivienda tiene una mayor valor al centro y un menor valor hacia los perímetros, hacia las zonas que no tienen servicios, y es donde los urbanizadores van comprando terrenos y van haciendo vivienda más barata. Pero eso pues nos genera un modelo en donde tenemos ciudades dormitorio, más barata la vivienda, pero el 32% del presupuesto de las familias se va en transporte. O generamos viviendas a 2 horas del centro de salud, del centro de educación, del centro de trabajo. Y bueno, evidentemente, pues este será un reto en los próximos años, porque los modelos actualmente son completamente lo contrario. Redensificar y buscar los desarrolladores construyan vivienda económica en el centro de las ciudades y que evite también a los desarrolladores inmobiliarios pues generar algún otro tipo de modelos diferentes. Y bueno, no se puede dejar de hablar de ciudad y de retos, si no hablamos de los desastres, ¿no? Hace unos días en Dubái, bueno, pues ha llovido una cantidad de agua como todo un año, ¿no? Entonces, no, el cambio climático, los sismos, las inundaciones van teniendo cada vez México, en Acapulco, un lugar emblemático a nivel mundial, pues nos ha venido trayendo, en Acapulco tuvimos el fenómeno, uno de los fenómenos más importantes, un huracán, el Otis, pues dejó cerca de 250,000 personas sin vivienda. Y bueno, no debemos olvidar que en la estructura de las ciudades estos desastres pues van a ir tomando cada vez una mayor presencia. Vemos en la parte de abajo también lo que es la sequía que tenemos en el centro del país, presas que ya no están aportando, no están teniendo, digamos, el caudal de agua que habíamos tenido, estamos al 35, 34%, 32%, y por otro lado, estados o ciudades como Villahermosa, Tabasco, al sureste, que tienen constantemente temas de inundación. Entonces, debemos de vivir constantemente con este tema y entender, además, que la resiliencia, que es como se le ha llamado a nivel mundial, cómo vamos a ir atendiendo esto, no solamente tiene que ver con un estado, ciudad y con un municipio. En Ciudad Capital, en la Ciudad de México, cuando tiembla, el 60% de las personas que están en un edificio viven en el Estado de México. Entonces, debe de ser una estrategia que tenga una visión con perspectiva metropolitana, porque además vamos a tener que atender los fenómenos desde el punto de vista de cómo nos movemos, cómo gestionamos este eje tanto de una coordinación regional como de atender el transporte, las emergencias, las ambulancias, etcétera, etcétera, moviéndose en un territorio metropolitano. Entonces, pues es importante no olvidar esta visión metropolitana y pues les decía yo, el cambio climático a nivel mundial y a nivel México, pues está al día. Ahí vemos más o menos cómo están pues, los países tratando de atender cada uno con sus políticas públicas, inclusive a nivel ya de políticas nacionales y de obligaciones. En México la agenda climática también es una obligación, pero cómo están atendiendo sus políticas, cómo están buscando bajar la huella ecológica, cómo están tratando de entrar al tema de carbono, o la venta y compra de bonos de carbono, y cómo están reaccionando al cambio climático, que ciertamente pues, estamos haciéndolo de manera tardía y ya con un fenómeno cada vez más en tema de calentamiento global más diferencial y más presente a nivel país. Y bueno, en la parte baja de la lámina, ven cómo los municipios están teniendo cada vez a nivel ciudades,
estamos teniendo cada vez calentamientos en el territorio más críticos, ¿no? Desde las zonas que están teniendo ya temperaturas de 50 grados. Hace poco me tocó estar en San Luis Río Colorado, en Sonora, que además el año pasado fue nombrada la ciudad más caliente del mundo, arriba del desierto del Sahara, con temperaturas más de 50 grados centígrados. Entonces, el territorio mexicano, además de no estar teniendo agua, pues está siendo sometido a este tipo de climas, ¿no? Y las inundaciones, que comentaba yo, que también van a estar presentes en algunas regiones de México, pues tendrán que ser atendidas con procesos cada vez pues más entendiendo el territorio, pero además de política pública con recursos. El tema que tenemos a veces en nuestras ciudades mexicanas es que no aprendemos, no tenemos memoria y no guardamos esa memoria para la atención directa cuando nos viene alguna situación de emergencia. Y los huracanes, les comentaba ahí está el Otis, que nos llegó el año pasado en octubre en Acapulco. Y bueno, no solamente dejó más de 250,000 personas sin vivienda, sino que afectó, digamos, toda la estructura económica del puerto de Acapulco, ¿no? Todos los hoteles, etcétera, que además generan o son, Acapulco vive, la población de Acapulco vive de la actividad turística y evidentemente eso genera una disparidad y un problema económico y una desigualdad y eh, un reto, pues cómo vamos atendiendo. Y este es el escenario que espera nuestra CONAGUA, nuestros medidores de meteorólogos a futuro. No solamente vienen estos huracanes, sino vienen más. El fenómeno del niño y la niña en costas mexicanas, pues nos hace prever que vamos a tener cada vez más fenómenos y decirles que en México tenemos cerca de 150 ciudades en puerto que pueden tener una situación parecida a Acapulco. Bueno, las ciudades también deberán ir invirtiendo cada vez más en su infraestructura. Eso es muy importante. Entender, además, el fenómeno de crecimiento metropolitano, pues da necesidad a mayores carreteras, a mayores temas de captación y mejora de agua, en el caso de las presas. También un fenómeno en el tema del manejo de residuos sólidos, que pocas veces es tocado, pero el manejo de residuos sólidos ya está generando guerras entre estados y municipios, donde se tira la basura. En una ciudad como la Ciudad de México se generan cerca de 11.7 toneladas diarias, que son el equivalente a un estadio universitario lleno diario. También cómo generamos la energía eléctrica. Las ciudades van demandando cada vez más energía eléctrica y ese deberá ser un reto y una oportunidad a futuro. También un tema que hemos estado discutiendo con otros especialistas, las ciudades no tratan su agua. Tenemos apenas un 20% de tratamiento de agua y eso en este momento nos está cobrando factura, pasando factura, porque pues evidentemente el desgaste y la demanda de agua en la Ciudad de México, en el Valle de México, pues no tiene un apoyo de un tratamiento de agua que permitiera evitar estar tomando el agua, pues, digamos, de las redes normales, ¿no? Y también un tema que hay que invertirle a futuro es el tema del transporte. El transporte entre ciudades, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de trenes, a través de transportes multimodales, etcétera. ¿Cómo le vamos a apostar a la comunicación? Y bueno, no dejar de lado también un elemento que vino a ser y vino a darnos pues, la vuelta a todos los planificadores en los años recientes, que fue el COVID. Bueno, no estábamos, de sobra estar decir, que no estábamos preparados y que nos dimos cuenta además
en nuestras ciudades, pues bueno, hay todo un déficit en servicios de salud. Ahí ven ustedes en la gráfica, pues cómo hacen, esperan a un familiar, cómo tienen que esperarlo afuera de los hospitales, porque no tenemos realmente una política de atención en los hospitales, en las clínicas, para pues, todo lo que va a ser la gestión de espera y el cuidado de las personas que llegan para apoyar o estar con sus familiares. Pero tampoco tenemos, digamos, una política y una preparación a nivel futuro de qué vamos a hacer si viene otra pandemia, ¿no? Las viviendas, evidentemente nos dimos cuenta que no estaban preparadas para un quédate en casa, que era lo que decíamos aquí en México, o bien también a trabajar a distancia. La tecnología pues no estaba preparada tanto en las ciudades como en las viviendas, y pues los espacios en escuelas tampoco lo eran, ¿no? Entonces tuvimos que dejar las escuelas con un elemento pues, que no nos favoreció. Y también el tema, junto con el tema, ir atendiendo las integral de riesgos, que es un elemento que delimita también el potencial y la capacidad de carga de las ciudades. Debemos entender además que todas las ciudades y todos los municipios, estados, tienen por obligación de tener un atlas de riesgos. Y este atlas de riesgos debe alimentar los programas de desarrollo urbano para que nos permitan entender. Hace poco hicimos el programa municipal en centro, en Tabasco, en Villahermosa, y bueno, pues evidentemente el tema era qué es primero, la vivienda, el agua, y evidentemente, pues el paradigma ahí fue partir de entender el tema hidráulico, el tema ambiental, para luego llegar al tema urbano, ¿no? Entonces, es muy importante que a futuro esta gestión integral de riesgos permita tomar decisiones a los gobiernos, que son los que tienen que invertir y autorizar el nuevo modelo de crecimiento de las ciudades. Y bueno, tomando además el tema de cómo vamos creciendo, cómo va la GIR tomando tiempo y espacio, pues los asentamientos humanos informales, que es un reto a la igualdad, un reto que tenemos y que tienen las ciudades, y es también una materia. Según los datos también del INEGI, en 2021, nuestro país contabilizaba cerca de 17.770 asentamientos irregulares. 99% de estos se encuentran en una zona de alto riesgo. Este tema no es un tema único en México. En América Latina, pues hay hallazgos también de tendencias iguales, y es un tema también del reto, ya lo decíamos, del mercado informal del suelo. ¿Por qué se generan estas barreras, estos espacios de vivienda informal? Porque no estamos atendiendo en las ciudades el mercado de suelos, es evidente. La gente no tiene, la población no está encontrando espacios donde comprar vivienda, y por ende, pues están yendo a las zonas de parcelas, a las zonas a las zonas que tienen otra característica de producción, donde encuentran un espacio a mejores costos, ¿no? Y se genera este tipo de viviendas con la subsecuente y consecuente atención a futuro de los riesgos. Recordarán que la mayoría de ellas se hace en barrancas, en lechos de ríos, en zonas escarpadas, como lo vemos, y que va a tener a futuro pues, consecuencias en el terreno, ¿no? No solamente habrá el tema de riesgo, sino pues hay un tema de afectaciones ambientales. La mayoría de ellas se ubica en zonas en donde pues, hay inyección de agua a los mantos acuíferos, hay contaminación, se desgastan los servicios porque los municipios, las alcaldías, tienen que llevar cada vez servicios, agua potable, drenaje, electricidad a estos nuevos desarrollos. Hay evidentemente en estos espacios una descomposición social porque no hay ninguna estructura comunitaria, no hay canchas, espacios abiertos, no hay nada que nos permita atender, digamos, a la población.
la desigualdad es 100%, tienen que moverse a otros espacios para tener los mismos. Y bueno, este ritmo de la urbanización ha superado en gran medida la capacidad de los gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, de proporcionar servicios públicos, ¿no? Y también si consideramos que estos asentamientos son parte de la población de la generación de mano de obra, estudios recientes de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que mucha de la población que vive ahí es la que construye la ciudad, los albañiles que construyen la ciudad consolidada. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación bastante, digamos, una paradoja. Y hablando de los asentamientos humanos irregulares, bueno, pasamos a las Smart Cities o a la inteligencia artificial, que muchos platicamos hace unas charlas, el tema de la inteligencia artificial tocó y ya llegó también al desarrollo urbano. Y bueno, ofrece una capacidad, ofrece una oportunidad, ya que nos permite tener, canalizar y analizar grandes volúmenes de datos, casi sin darnos cuenta, y puede descubrir patrones y predecir tendencias. Eso pues, lo sabemos prácticamente todos. Esto nos permite visorar pues, una gestión más dinámica y adaptativa, por ejemplo, en el tema de los servicios urbanos, desde la movilidad, que es importante, todos estamos con nuestros teléfonos celulares en el transporte público, en el espacio público, hasta pues, la sanidad pública, ¿no? Recuerden que cuando estuvo la pandemia, pues para entrar a un restaurante teníamos que informar si habíamos tenido, como éramos cercanos a un tema de COVID, a una situación de COVID. Y bueno, nos permitirá a futuro también una mejor gestión de emergencias, saber dónde, cómo y cuándo un sismo, hay una familia, dónde está la población, etcétera, y automatizar respuestas en tiempo real. Pero también, bueno, hay que considerar que la inteligencia artificial pues tiene sus limitaciones. Sí permite ir generando el tema de la infraestructura hacia dentro y hacia afuera de las ciudades, nos permitirá también tener una idea del equipamiento urbano, la logística de cómo vamos aprovechando ese equipamiento urbano, la vivienda, la capacidad de absorción, decía yo en la lámina anterior, que no hemos sido capaces pues de ir adaptando el territorio a ir enfrentando o teniendo reservas urbanas para vivienda y que también la vivienda actualmente en ciudades de carácter medio, residencial, pues va a tener que pasar por un índice de capacidad de absorción y también las ciudades tienen limitaciones. Y cómo vamos en estas Smart Cities conectando los clusters, las actividades económicas a una mejor conectividad. Ya aprendimos con la pandemia que no todo lo tenemos que hacer en el espacio, digamos, de una industria, en el espacio de una oficina, pero sí tenemos que entender que las actividades económicas están directamente relacionadas con cómo manejamos el territorio y que también podemos, con el tema del nearshoring, ir generando clusters en donde tengamos no solamente a los que están produciendo, sino a los estudiantes que pueden irse formando en estas actividades que sean, digamos, las preponderantes de la región o la zona donde estamos teniendo la actividad. Y bueno, estos sistemas de inteligencia artificial aplican algoritmos de aprendizaje automático, un análisis predictivo que nos permitirán, como urbanistas, ir identificando estas tendencias y algo muy importante que discutíamos con la SEDATU, ir realizando diagnósticos de las ciudades más rápidas, casi en tiempo real, y pronosticar sus futuras necesidades. Discutíamos con compañeros de la SEDATU que no es necesario cada 5 años estar renovando nuevamente el programa municipal, sino más bien hacer modelos que nos permitan entender cómo se va diferenciando el territorio y dónde hay que hacer ajustes a estos programas de desarrollo. Analizar esos patrones también de consumo, dónde está habiendo más uso de Airbnb, dónde está cambiando el patrimonio urbano, etcétera, para entender. Bueno, también cómo estos modelos de cambio de patrones van demandando
temas de producción o demanda de electricidad. Y es muy importante también entender y mejorar y adaptarnos a los datos históricos. No es el caso de la presentación, pero ya hay modelos matemáticos que permiten predecir o tener alguna idea, por ejemplo, cuando venga un sismo, cuáles pueden ser las zonas que van a tener una mayor afectación. Y en escuelas, por ejemplo, cuáles pudieran ser las escuelas con más antigüedad que van a tener una mayor afectación. También se pueden utilizar redes de sensores de agua, en el caso de la Ciudad de México, que tiene un tema pues, muy grave en materia de hidráulica, para detectar fugas. No podemos permitir que el agua se nos vaya. Y bueno, también algo de las ciudades contemporáneas, cómo podemos, con sensores de tráfico, ayudar a la población a evitar la hora, 40 minutos, 50 minutos, en un tráfico en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, en el derecho a la ciudad, decirles a todas y a todos quienes estamos en esta plática, que bueno, el derecho a la ciudad pasa por todos los temas que ahorita les he comentado, pues nos habla de que todos los elementos, tanto la movilidad, la salud, la sustentabilidad, el agua, la vivienda, el medio ambiente sano y el espacio público, pasan por un tema de un derecho. Prácticamente todos los códigos urbanos, ahora la Ciudad de México tiene una constitución política que tiene un capítulo completo del derecho a la ciudad, pero las ciudades hemos evolucionado con esta atención y este reconocimiento a los derechos humanos. Y este derecho a la ciudad pues nace con la necesidad de que los gobiernos trabajen rumbo a cada vez más la igualdad de condiciones de todos los habitantes. Y aquí haciendo un cruce entre los derechos humanos de la Carta de Derechos Humanos y los elementos urbanos, bueno, pues es muy importante ir viendo que muchos de ellos pasan, si no es que la mayoría, por un espacio en el territorio. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad individual, cada uno de ellos va teniendo una necesidad de atención en el territorio como un elemento urbano y los que hacemos ciudad tenemos este reto futuro de ir palomeando, como se ve ahí, que los programas, las políticas públicas vayan turnando o teniendo esta atención. Y el espacio público, lo llamábamos una nueva dimensión, no lo es tanto, pero pues parece que hace poco, pues en México, el espacio público se ha descubierto. La autoridad del espacio público se inventó o se fomentó apenas en el 2008 en la Ciudad de México, imagínense, muy reciente. Entonces, temas como la accesibilidad universal, la seguridad para las mujeres en el espacio público, pues están ahorita en discusión cuando son temas que tenían que haber venido desde los modelos de los 80s, 90s en la ciudad. Y ahora, pues, damos premios a mejores espacios públicos, pero tienen que ser parte del modelo de ciudades. En el caso, por ejemplo, del índice de habitabilidad de espacio público en la Ciudad de México, lo vamos cruzando también con el grado de marginación urbana, porque hemos tenido un fenómeno muy interesante en la ciudad. El espacio público se dio, como vieron en la foto anterior, en Paseo de la Reforma, en zonas muy centrales de la ciudad, que son las que tienen una mejor calidad de vida. ¿Y qué sucede con los espacios del sur de la ciudad, del oriente de la ciudad, como Iztapalapa, que no tienen esta calidad de espacios? Entonces ven ustedes en la lámina de la izquierda, pues cómo está el grado de rezago de la ciudad, las alcaldías que tienen un menor rezago, Juárez, Cuauhtémoc, las centrales, y cómo está el límite del suelo de conservación hacia el sur, y cómo se está atendiendo la cantidad de espacios públicos. Y ahí pueden ver ustedes cómo justamente las alcaldías que tienen menor calidad y un mayor rezago en la marginación tienen el menor número de espacios públicos. Bueno, hay un ejemplo ahorita aportándose, por ejemplo, la situación actual en Iztapalapa. Iztapalapa, para los que no conocen el país, es la alcaldía más grande de la Ciudad de México. Es una alcaldía con prácticamente 1.800.000 habitantes. Pudiera solita ser un país completo. Está ubicada al oriente de la ciudad
Y bueno, actualmente están generándose un modelo de espacio público que tiene que ver también con combatir estas brechas de desigualdad y buscar tener también una inclusión a través de una serie de componentes sociales, talleres, espacios públicos, espacios para mujeres, para seguridad, para actividades lúdicas, para adultos mayores, etcétera. Es un modelo bastante interesante que la idea es que poco a poco vaya también entendiéndose que el espacio público tiene que llevar de la mano una serie de actividades que traigan pues, beneficio a la población. Y bueno, también entender, igual que el Smart City, que se nos ha hablado de gentrificación, pero también el fenómeno de la renta urbana va a ir formando parte de la ciudad futura o de las ciudades, o ya está tomando prácticamente todas las ciudades del mundo, tienen ya plataformas de Airbnb. Ahí ven, por ejemplo, un caso en la Ciudad de México, que es la colonia Roma, ¿no? Muy céntrica, Roma Condesa, en donde, bueno, prácticamente cada puntito es una casa, un departamento que se está rentando. Entonces, pues este fenómeno que llegó para quedarse va creciendo, va teniendo una oferta creciente y están siendo, pues, ya sea habitaciones privadas o rentas temporales completas. Y sí, efectivamente está generando un fenómeno de gentrificación. Es decir, está resultando mucho más rentable a un propietario tener una persona que le renta con menor tiempo y con mejores condiciones económicas que tener rentas, pues digamos, a largo plazo, ¿no? Entonces, esto está jugando un papel muy importante en el escenario de la renta de vivienda. Es importante tomar cartas en el asunto. Hace poco la Ciudad de México ya también hizo un planteamiento para lo que va a pasar a futuro con las rentas. Digamos, a través de plataformas, que es igual el uso de un Uber, que son plataformas pues, que no tienen una aportación mayormente económica a la ciudad, pero que sí tienen una ganancia, ¿no? Entonces, además, poner en la palestra que buscan estas plataformas, en el caso de Airbnb, pues zonas catalogadas, zonas con casas, casonas, que son patrimonio de la ciudad, porque encuentran también una rentabilidad y eso, insisto, pues genera una brecha en el tema de la gentrificación. Bueno, las perspectivas y enfoques no me detendré también para aprovechar ya la parte final de la presentación, pero pues sí, desde la parte del urbanismo, del Colegio de Urbanistas, estamos buscando, o se está buscando nuevas perspectivas y enfoques hacia nuevos modelos de desarrollo, ver la densidad como una oportunidad, no como algo negativo, y entender el espacio público en todas sus dimensiones. Y ver que, bueno, el diseño del hábitat va a tener que cambiar a modelos que eviten pues, una sobresaturación, que eviten también el tema de los asentamientos. Y muy importante la gestión de servicios y el equipamiento. Hay que entender, por ejemplo, que en ciudades que se van avejentando, el equipamiento, por ejemplo, las escuelas, no solamente deben de servir como escuelas, sino pueden ser también centros culturales, centros de cuidado de adultos mayores. Tiene que buscarse un segundo o un tercer uso cuando le hemos invertido, es en el caso de las ciudades de América Latina, a estas escuelas en las zonas estratégicas de la ciudad. Y la movilidad, pues tendrá que entender también que estos orígenes y destinos, entender también cómo se mueve la gente y hacer ciudades cada vez más compactas que eviten los desplazamientos. Por ahí decían que la mejor política de transporte es aquella que evita que se requiera pues, este transporte a lo largo de la ciudad. Y bueno, ya lo comentaba Iraira al inicio de la plática, necesitamos cada vez más capacitación y necesitamos también ir teniendo un enfoque, ir teniendo tomadores de decisiones en todo América Latina y en el país. En el caso de mexicano, pues solamente tenemos 50 institutos de planeación en todo el país. Todos somos 32 estados, pero no cada estado y cada municipio tiene un instituto. Entonces, son pocos
para una diversidad de territorio con los retos que les he expuesto. Necesitamos cada vez que haya un entendimiento de estos institutos, un fortalecimiento y además que se les den capacidades, recursos, que se vean municipios también ya metropolitanos, en planes metropolitanos. Y también, bueno, de acuerdo a la ANPUD, estamos teniendo este número pues, de entidades federativas que tienen universidades que dan urbanismo a nivel pues, nacional, ¿no? Por supuesto, la UAM, que fue pionera en la carrera de asentamientos humanos, la UNAM y mi alma mater en urbanismo en 1985, ya después vinieron pues, otras universidades y algo pues, muy novedoso, que las universidades privadas como el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, ya están teniendo pues, carreras a nivel, como bien decía Iraida, a nivel de posgrado para complementar arquitectura con urbanismo. Sin embargo, creemos que necesitamos, evidentemente, que crezca este interés a nivel nacional, a nivel de las universidades, sobre todo que haya un interés en los estudiantes. Y bueno, en el caso de urbanismo, cada vez, y es muy, muy reconfortante ver, hemos sido una carrera en donde pues, vamos 50, casi 50-50, pero bueno, van entrando mujeres y hombres con mucho, digamos, entusiasmo a la carrera y poco a poco pues se van inscribiendo más mujeres. Eso pues tiene realmente una expectativa de que poco a poco las tomadoras de decisiones, quienes van a llegar a un gobierno municipal, quienes van a estar en un gobierno estatal, o bien van a estar en la iniciativa privada, pues van a ser mujeres que tengan este conocimiento pues, del territorio, ¿no? Y eso nos da mucho gusto. Y también, bueno, decirles que en los últimos años en la Facultad de Arquitectura, pues se ha buscado que haya estas actividades de urbanismo y género, que haya también, en 2022, se hizo el primer seminario transdisciplinar de titulación feminista, integrando a las 4 licenciaturas que hay en la UNAM, que es arquitectura, urbanismo, paisaje y diseño, y también decirles que nuestra carrera fue la primera en integrar una asignatura de género y multiculturalidad en el plan de estudios del 2004, hace 20 años. Entonces, sí tenemos, además nuestra fundadora, que fue la maestra Estefanía Chávez Barragán, pues fue una creyente del feminismo en la carrera. Y bueno, también desde la perspectiva de género, pues no olvidar que el urbanismo tiene y ha tenido una importancia fundamental en la vida de las personas. No es lo mismo caminar una ciudad para una mujer que para un hombre. Eso ya lo hemos comentado, no es un tema de géneros, digamos, de mujeres contra hombres, es un tema de una realidad y es un tema de que las mujeres tenemos menos oportunidades o menos seguridad o menos tranquilidad cuando caminamos nuestras ciudades, ¿no? Y que el uso del espacio y las actividades que se realizan en estas ciudades, pues dependen de la experiencia, de la vida cotidiana, eso lo tenemos que entender y desde la visión de las mujeres, pues es diferente. Y bueno, también siguiendo con las actividades, ha habido a través de la UNAM, pues varias actividades permiten a las mujeres, a las alumnas sobre todo, estar constantemente entendiendo esta perspectiva de género en la carrera de arquitectura, diseño industrial, paisaje y urbanismo. Constantemente hay pues estas actividades que nos permiten pues entender que espacial, demográficamente, debemos de ir acrecentando el espacio para las mujeres y en un país tan diverso y multicultural como México, también entender que la mujer indígena en una zona de alta marginalidad, pues es la que tiene todas las situaciones para no poder progresar en la vida. Y que poco a poco sí se ha visibilizado el papel de la mujer, pero que todavía tenemos un trecho muy fuerte, un espacio muy importante y tiene que ver pues mucho con los espacios ganados, con diferentes escenarios urbanos y rurales, ¿no? Y bueno, también estas diferentes dimensiones del territorio
nos obliga a acelerar el paso. Ciudades vistas multifactorialmente, decía yo, que no solamente una visión del urbanista, sino economistas, geógrafos, demógrafos, sociólogos, abogados, y tenemos que estar trabajando, ¿no? Y a partir de las modificaciones que sufre el territorio, en cambios climáticos, pues deberemos entender el reto, ¿no? Y bueno, aquí son pues, algunas vinculaciones. El Colegio de Urbanistas está constantemente a través de sus áreas de vinculación, trabajando, platicando con los jóvenes a partir de la pandemia. Acuérdense que los jóvenes estuvieron tomando clases a distancia y estas actividades de vinculación nos permiten llevarlos a una cosa que para nosotros el colegio es muy importante, la realidad, ¿no? Una cosa es la escuela, una cosa es lo que nos dan, las materias, y otra la realidad. Y vincularlos, para nosotros es muy importante. Hemos trabajado con la licenciatura en urbanismo en los seminarios de titulación. Es muy importante que los jóvenes, las jóvenes, se vayan titulando, pero además con acciones y con tesis que sirvan para algo. Actividades de intercambio, tenemos con egresados, un conocimiento pleno del mercado laboral. A veces los jóvenes generaciones piensan que van a salir con algunas expectativas y es terrible llegar a la realidad del trabajo sin darnos cuenta realmente para qué nos formaron. Y la vinculación con las y los tomadores de decisiones, con pláticas con los directores generales en las alcaldías o en gobiernos municipales o estatales que les digan y que les permitan saber pues, cuál es el escenario futuro de las ciudades, ¿no? Bueno, decía yo de la escuela a la realidad, pues sí, los seminarios de titulación, también cuando hicimos el Día Mundial del Urbanismo, tuvimos actividades con las y los estudiantes, los talleres estos que tenemos de acercamiento, y también una cosa muy importante, la capacitación. El colegio va de la mano con los diplomados sobre normas de construcción en la ciudad, y nos acercamos también con los chicos que van terminando para explicarles que las ciudades tienen reglas urbanas y estas reglas urbanas pueden ser parte de una salida o de un término, digamos, de los semestres finales. Y puede ser, ¿por qué no?, una modalidad de trabajo. En espacios tan complejos como la Ciudad de México existe la figura de perito en desarrollo urbano y eso pues permite tener una fuente de empleo. Ya para ir cerrando esta charla, pues darles algunas reflexiones, primeras reflexiones. Evidentemente hay muchas, pero pues decir que los modelos análogos del crecimiento de las ciudades deben ser vistos cuidadosamente. Cada ciudad tiene sí, en sí su propio reto y sus propias oportunidades. Sí, la ciudad de 15 minutos, pero esa no opera en todos lados. Sí, la ciudad es esponja, pero eso no puede ser en todas las ciudades. En fin, hay modelos muy interesantes, sí, la regeneración urbana, pero dependiendo de la estructura y riesgos para las ciudades. También el tema de la diversidad del territorio siempre es y será una oportunidad para los gobiernos. Nosotros hemos estado en gobierno y hemos sido asesores de gobierno para que entiendan que las decisiones en su aprovechamiento deben de pasar por algo que está haciendo digamos, ahorita en una columna vertebral en todas las ciudades, la participación ciudadana. En el caso de la Ciudad de México, no es motivo de esta charla, pero pues no nos permitió actualizar un programa de desarrollo urbano de 20 años, precisamente por la carencia de lograr esta participación ciudadana activa. Y las ciudades son cada vez sistemas más complejos. Deberán ser atendidos con visiones y especialidades diversas, ya lo comentaba, y es muy importante. Debe entenderse la economía de las ciudades que se consolida a través de múltiples factores, pero del modelo público-privado, que los gobiernos solos, los municipios solos, el presupuesto que se otorga para el mantenimiento de agua, de drenaje, de movilidad, de espacio público, solo no alcanza. Entonces tenemos que entender que las plusvalías, la captación de las cargas y beneficios son modelos de suelo urbano moderno que debemos ir aplicando. No tenerles miedo, además.
Y en este 2024, en nuestro México, en Estados Unidos, en Panamá, en República Dominicana, en Uruguay y Venezuela, pues va a haber un cambio, va a haber elecciones, van a venir gobiernos nuevos, se van a ratificar gobiernos, pero nos dan a todos una oportunidad para un cambio de visión. En el caso de México, pues, nuestro país, pues seguramente va a haber la primera mujer presidenta en este país, y eso nos llena pues, de expectativas, de retos y oportunidades para tener una nueva visión en materia del territorio. Bueno, pues creo que hasta ahí dejaría la presentación. Agradecer muchísimo el tiempo.